Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En el pasado video estuvimos hablando acerca de lo que catalogaríamos la señal principal de un cristianismo verdadero, y esa señal es cuando se sigue el principio sola scriptura, es decir, cuando el cristianismo que estamos siguiendo respeta realmente la Biblia como la fuente genuina de lo que es la verdad. Hablamos del principio sola scriptura, que resalta la autoridad de la Biblia por encima de todo lo que digan los religiosos. El cristianismo verdadero o auténtico es el que deriva sus enseñanzas de todo lo que dice la Biblia y no de lo que diga un sacerdote o un pastor. Ahora bien, tenemos un problema con todo esto, ¿y cuál es? Pues que hay muchas personas que reclaman seguir la autoridad de la Biblia y aún así hay mucha disparidad en cuanto a creencias y distintas formas de cristianismo. Con lo cual, lo que vamos a contestar con este video es cómo saber que se está usando la Biblia de forma genuina cuando me dicen que esto o aquello lo enseña la Biblia, y cómo saber también que estoy interpretando la Biblia correctamente cuando la leo personalmente. Esa pregunta es sumamente importante, el poder contestarlo. O sea, ¿cómo yo voy a saber que si una persona me está hablando a través de la autoridad de la Biblia, supuestamente, cómo saber si ciertamente lo está haciendo o si está hablando por su cuenta o está manipulando o torciendo las escrituras? Pues aquí nuevamente yo voy a hacer referencia a un escrito de un ministro reformador, una persona que, si no es de las figuras principales de la reforma protestante magisterial, pues escribió algo que es imprescindible en mi opinión, que es sumamente importante. Y ojo, que he estado hablando tanto en el video pasado como en este video acerca de los reformadores magisteriales, y alguien va a pensar que mi cristianismo sale específicamente de lo que dicen los reformadores magisteriales, nada más lejos de la verdad. Los reformadores magisteriales tuvieron muchas luces, pero también grandes sombras, y eso lo vamos a ver en otros videos. Así que, pero primero voy a ir con esto porque es lo que nos atañe al video de hoy. ¿Y de quién estamos hablando? Pues estamos hablando aquí de lo siguiente en cuanto al principio que nos ayuda a entender ahora cómo manejar sola escritura, es decir, cómo entender la Biblia y cómo saberla interpretar de forma correcta. Y es que tal vez la forma más elegante y coherente eh, de expresar cómo leer y entender las escrituras nos viene por la obra de hermenéutica reformada titulada Clavis Scripturae Sacrae de 1546. Y en ella, este hombre que tengo aquí, el luterano croato Matías Flacius Illyricus, dice las siguientes palabras, obviamente palabras en latín, como ya hemos mencionado, porque el latín era la lengua que se utilizaba en esta época, ¿verdad?, para hablar acerca de cosas de carácter académico. Dice: Scriptura sacra sui ipsius interpres est, et omnibus suis partibus consentit. Y eso en español sería: la Sagrada Escritura es su propio intérprete y concuerda en todas sus partes. La forma corta de este dicho sería scriptura sui ipsius interpres, o es lo mismo que decir la escritura es su propio intérprete. Ahora, ¿qué significa esto? Que la Biblia hay que entenderla por lo que la Biblia enseña, no por lo que yo veo al estudiar la Biblia, no por lo que a mí me parece, no por lo que supuestamente me dijo un sueño o un supuesto profeta o quien sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Biblia es la que dicta específicamente qué es lo que nos está queriendo decir. ¿Por qué? Porque, seamos claros y honestos, la Biblia, una gran parte, un gran porcentaje de la Biblia se puede entender claramente porque es lectura directa y no simbólica. Si hay partes que son sumamente complicadas, por ejemplo, estamos hablando de libros como Apocalipsis, también las partes todas figurativas del libro de Daniel, que tienen simbolismos y demás, pero en el grueso la Biblia está todo allí en un estilo bien directo, bien literal, en un sentido llano y literal.
Pero aún así las personas no suelen respetar lo que son los contextos históricos y que antes de yo querer aplicar lo que estoy leyendo a mi persona, yo tengo que ver lo que la Biblia está queriendo decir por ella misma, no tratar de aplicar cosas así a lo loco. Y ahí es donde entra el detalle relativo a Scriptura sui ipsius interpres, o lo mismo que decir la escritura es su propio intérprete. Ahora bien, para los teólogos modernos, esta frase en latín que les mencioné es sumamente importante como un principio, pero hay otra forma de básicamente decir lo mismo y es hablar de metodología y en este caso de lo que es el método histórico gramatical. Es decir, el método histórico gramatical es cuando yo le presto atención a las palabras de la Biblia y yo valido y creo en la historia que la Biblia me está presentando y yo para poder llegar a una conclusión yo voy a prestar mucha atención a lo que es el aspecto histórico, el aspecto gramatical. De ahí la metodología histórico-gramatical que solemos utilizar, no todos, pero sí algunos hoy, ¿verdad? Y hay personas que no respetan el método histórico-gramatical, tampoco respetan realmente escritura sui ipsius interpres, sino que consideran que la escritura debe ser interpretada por gente que tenga el rango, por así decirlo, para poderlo hacer. Es decir, que la escritura no sería para las masas, sino que la escritura debe ser suministrada por, en este caso estoy hablando de la Iglesia Católica, el magisterio católico, que siempre se ha reservado, ¿verdad?, la autoridad de decir lo que la Biblia dice, de enseñar y de poder interpretar delante de las personas la Biblia cuando Martín Lutero se levantó y se levanta todo el movimiento relativo a las 5 solas, ¿verdad? Que las 5 solas no son obra de Martín Lutero realmente. Van saliendo con el correr del tiempo estos principios que los tenemos hoy, pero no aparecen así de golpe. Pero una de las cosas que hicieron muchos de los reformadores y protorreformadores es dar a entender que la Biblia era para el común del pueblo, era para todo el mundo, no solamente para los eruditos. Porque la Biblia te va a decir ella misma lo que tú debes entender sobre la revelación que está allí. Y mira esto que interesante, cuando no se respeta la Biblia, te voy a dar algunos ejemplos. Empiezo con ejemplos que son más bien católicos. Ojo, con esto no estoy diciendo que yo esté en contra de todo lo que sea católico, pero sí hay que ver que el catolicismo ha torcido la escritura en muchas ocasiones. Y aquí tengo varios ejemplos. Si bien hay católicos que creen bastante parecido a lo que cree este servidor y que presenta la Biblia, hay católicos que no creen en el método histórico gramatical, sino que creen en lo que se llama el método histórico crítico. Esa metodología la podremos estudiar en algún otro momento, pero el método histórico crítico pues no cree en lo sobrenatural. Yo tengo acá que la Biblia, por ejemplo, me habla de Adán y Eva, mientras que hay muchos teólogos, no solamente católicos, sino también muchos protestantes o teólogos que realmente no tienen ninguna confesión religiosa, no profesan nada, porque hay teólogos ateos, seamos claros y honestos, van a ver a Adán y a Eva como metáforas, como seres simbólicos, por así decir, no seres humanos reales que existieron. ¿Y esto por qué? Porque se coloca todo el marco de la teoría evolutiva y de la aparición espontánea de la vida en esta tierra, en todo ese marco evolutivo de miles de millones de años, se coloca por encima de las declaraciones bíblicas. Así que la Biblia habla, por ejemplo, de una creación de la vida en esta tierra reciente. Sin embargo, eso no es lo que dice la ciencia mayoritaria, digámoslo así, o la ciencia común en este caso. Y pues los que creen en el método histórico crítico, pues se van con que Adán y Eva no fueron personas reales, sino que el Homo sapiens fue en su progreso, en algún momento pues recibe un alma, es lo que dicen en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando el homínido fue progresando evolutivamente, en algún momento recibe un alma y de allí pues todo lo demás. Tengo por aquí también el caso del gran pez que dice el texto que se tragó a Jonás.
Eso lo dice el texto, yo lo creo porque el texto lo dice. No estuve allí, no sé qué animal fue el que se lo tragó, si un tiburón, si una ballena, si un ser creado por el Señor en ese punto específico. No voy a entrar en eso porque yo allí no estaba para poder clasificar el animal que se tragó íntegramente a Jonás. Pero lo creo porque la Biblia lo dice y la Biblia ha dado muchas pruebas de estar en lo cierto en muchísimas ocasiones. Así que muchos van a ver el pez que tragó a Jonás, dado el método histórico crítico, en contra del método histórico gramatical, en contra de scriptura sui ipsios interpres, o de que la escritura es su propio intérprete, van a ver al pez que se tragó a Jonás como una metáfora tal vez de miedo o de depresión del profeta, de inseguridad o de alguna pelea mental. Es decir, que el profeta no quería ir a predicar simplemente y que el pez que se lo tragó pues sería esa lucha mental que tendría él de alguna forma. ¿Okay? Pero eso no es lo que dice el texto. Toda vez que se niega lo sobrenatural, estamos negando que la Biblia habla lo que dice, sino le estamos imponiendo nosotros a la Biblia algo que la Biblia en ningún momento reclama, porque la Biblia reclama el acontecimiento sobrenatural en muchas ocasiones porque Dios es todopoderoso y sobrenatural. ¿Okay? Pero aparte de esto, te voy a dar aquí un ejemplo bien interesante porque incluso hay gente que cree en lo sobrenatural, pero lamentablemente le quieren aplicar a la Biblia las cosas como les da la gana. No siguen los pasos para poder hacer una exégesis clara del versículo bíblico. Y es el caso que tengo aquí, que esto pues yo lo aprendí de una persona y me llamó muchísimo la atención cuando esta persona pues me enseñó esto. Bueno, me enseñó algo que es falso totalmente, pero para que tú tengas una idea de que no, de que incluso los cristianos que son conservadores pueden estar equivocados en la forma en que aprecian la Biblia y por lo tal debes tener en claro que van a llegar en ocasiones a conclusiones que son erróneas. Esta persona me enseñó de forma medio indirecta que el consumo de carne es muy importante. Es muy importante para esto que se llama la guerra o batalla espiritual. ¿Por qué? Porque esta persona decía, o me dijo en aquella ocasión, que esto queda subrayado por la historia de Elías, de que Elías Tisbita, según dice la Biblia, estuvo viviendo en un arroyo por la sequía que trajo la infidelidad del pueblo de Israel, la parte norte del país norteño de Israel, las 10 tribus, y por la infidelidad a Yahweh, a Dios, a Jehová, vino una sequía y pues Elías vivió en un arroyo y los cuervos le traían a él carne para comer. Y de allí esta persona llegaba a la conclusión de que ustedes saben que Elías después tuvo un enfrentamiento también de un cierto corte espiritual, ¿verdad? Con los sacerdotes de Baal. De paso, él convocó a los sacerdotes de Baal y de Acera, pero si me dejo llevar estrictamente por el texto, solamente llegaron los de Baal. Contra 450 profetas de Baal. Allí se enfrentó Elías en el Monte Carmelo, un enfrentamiento de carácter espiritual, y esta persona decía que dado que él fue alimentado por carne, por los cuervos, pues que eso es la enseñanza de que para poder ganar en una batalla espiritual hay que alimentarse bien y que parte de esa alimentación especial tiene que ver con el consumo de carne. Así que como si la Biblia ya estuviese promoviendo la all meat diet, que no hay nada más lejos de la verdad. Pero ahí es donde tú ves que mucha gente, que incluso esta persona es muy inteligente, cuando no tienen una metodología concreta, clara, van a errar en su interpretación de la Biblia y van a caer en lo que a mí me parece, lo que yo creo, o lo que a mí me dijeron, o lo que yo escuché. El contexto es claro, no había alimento de carácter vegetal, así que los cuervos le traían carne. Pero eso no significa, según el contexto, que eso sea un elemento necesario para la batalla espiritual. Es un disparate.
producto de una ignorancia grandísima, no por falta de neuronas en la cabeza de esta persona, sino por escuchar lo que otros que son supuestas autoridades dicen y creerlo de forma ciega sin tener una metodología clara para entender la Biblia. Había sequía. ¿De dónde iban a sacar otros alimentos? Elías estaba huyendo por su vida. O sea, el contexto es sumamente claro y no está hablando absolutamente nada con respecto a la dieta de Elías como algo importante. ¿Por qué? Entonces tendríamos que pensar en una persona como Juan el Bautista, que incluso dice la Biblia que casi no comía y que entre los profetas no ha habido ninguno mayor a Juan el Bautista. Es el segundo Elías, según el mismo Cristo le enseñó a sus discípulos. Y el segundo Elías, ¿qué consumía? No consumía carne. Lo que dice que consumía era miel silvestre y algarrobas, un tipo de algarroba. O sea que, ¿en qué quedamos aquí? Y ahí es que empezamos a notar que las personas que muchas veces predican la palabra, lo hacen de una forma muy descuidada en su estudio. No tienen un estudio con fundamentos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no están conociendo lo que es una metodología clara, específica, un método seguro para poder interpretar lo que dice la Biblia. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, scriptura sui ipsius interpres, la escritura es su propio intérprete. Si vas a seguir un método, sigue el método de la Biblia, el método histórico gramatical. Créele a la Biblia la historia que está narrando, investiga el contexto histórico en el que suceden allí los acontecimientos, mira a ver cuál es el estilo literario del libro que estás analizando, agárrate de la intertextualidad porque tal vez esta parte que estás estudiando es de difícil comprensión, pero otra parte de la Biblia comparativa, con una comparativa similar, te puede brindar más luz y no llegues a conclusiones de forma rápida, sino que con mucha oración síguele dando tiempo al estudio metódico de la Biblia para que puedas llegar a la conclusión correcta. Así que, como siempre, llegamos hasta aquí. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.